Ahora sí nos preparamos en el nombre del Señor para ir a la enseñanza. Amén. Vamos a ir en la enseñanza, vamos a ir a la palabra en el nombre de Yeshua y continuamos más bien. Continuamos. Sí, continuamos. ¿Sí? Con el tema de las preguntas. Recuerde que hemos estado hablando del mandamiento de la honra a los padres, ¿sí? Y hemos recibido bastantes preguntas, varias preguntas. Entonces, hemos venido resolviendo esas preguntas que usted nos envían. Obviamente, nos estamos reservando el nombre de las personas que hacen las preguntas, precisamente para que tengan la libertad de hacer preguntas, porque pues no se trata de exponer a la gente pues aquí públicamente, decir fulano de tal mandó esta pregunta, no, sino que esa pregunta sea hecha y usted pueda recibir una respuesta y tal vez otras personas tengan la misma inquietud. Entonces, las preguntas, yo aclaro, las preguntas las estamos respondiendo en el orden que nos fueron llegando. ¿Sí? Porque alguien dirá, bueno, ¿y por qué mi pregunta no la respondieron? No fue de las primeras en responder. O hay unas que son muy parecidas a otras. Entonces sí, entonces las agrupamos. Eso sí hicimos, sí, eso sí hicimos, las agrupamos. Sí, pero sí, tratamos de respetar ¿qué? El orden en que fueron llegando las preguntas. Entonces vamos a continuar con preguntas y empezamos con esta. Esta pregunta dice, si mi pareja se inclina por otro tipo de doctrina, y mis hijos son aún muy niños y ella quiere llevarlos allá, a esta, digamos, esa congregación, a esa doctrina, y aún a reuniones del mundo, es decir, reuniones mundanas, ¿debo permitirlo o impedirlo como padre? Bueno, se ve pues que obviamente la pregunta la está haciendo un varón, ¿no? Porque pues habla que su esposa tiene una doctrina diferente. Y intenta siempre pues llevar a sus niños a ese lugar y no solamente allá, sino que lo lleva a reuniones de tipo mundano. Entonces pues ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿qué clase de doctrina está recibiendo la mujer allá pues a donde asiste? Que no tiene luego problema de asistir a reuniones de tipo mundano y llevar a sus hijos. Pues nosotros como padres, como varones, somos los sacerdotes y debemos ejercer ese rol. Y ese es uno de los roles que hoy por hoy se ven más desgastados, se ven más asfixiados. La verdad es que el rol del sacerdote dentro de la casa es muy poco visible. No hay esa responsabilidad. Y nosotros debemos entender que tenemos una gran responsabilidad. Y somos nosotros quienes vamos a ser cuestionados el día de mañana, vamos a ser indagados por el eterno Dios, por nuestra casa. Y eso lo vemos desde Edén. Cuando la mujer tomó de aquel árbol, del árbol que estaba en medio del huerto, del cual el eterno Dios había dicho que no comieran. De hecho, ella sabía que no debía comerlo, aunque la orden y la instrucción la había recibido directamente ¿quién? Adán, la mujer sabía, Eva sabía que no debía hacerlo, porque cuando la serpiente le dice a la mujer, con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto, ¿sí? Con que eso fue lo que dijo Dios. Entonces la mujer, en un intento de orientar o de corregir la apreciación de la serpiente, le dice, no, a nosotros se nos dijo, fue que no comiéramos del árbol que está en medio del huerto, que de todos los demás árboles podíamos comer. En cambio, el que está en medio del huerto, ese no lo podíamos comer y el día que comiéramos de él, ciertamente moriríamos. O sea que la mujer sí conocía, sí tenía el conocimiento y sí sabía acerca de la instrucción, lo que significa que el hombre, Adán, se la había enseñado, le había dado instrucción, le había dicho, el eterno Dios dijo esto, nos dio esta instrucción, ¿ok? Y aunque fue la mujer la que inicialmente tomó del fruto y comió, y luego dio a su marido, y dice la palabra, el cual también comió como ella, cuando el Eterno los llamó, al primero que llamó fue al hombre, fue a Adán.
Eso significa que nosotros como varones tenemos una responsabilidad grandísima, inmensa y muy importante como cabeza y como sacerdotes de nuestra casa. Y esa responsabilidad el Señor la va a demandar, porque cuando ellos pecaron, el Señor llamó a Adán y le preguntó acerca de la situación y de la condición. Lamentablemente, la respuesta de Adán fue tratar de echar la culpa y de señalar a la mujer que me diste. Pero eso, amados hermanos, es inadmisible para el eterno Dios. Nosotros como varones tenemos un rol y tenemos una responsabilidad muy grande. Y ante el Creador vamos a dar cuenta, cada uno de nosotros. Yo soy consciente que yo voy a dar cuenta de mi casa, sobre mi esposa y sobre mi hija, hasta que por lo menos ella esté en mi casa, viviendo allí en mi casa. Lamentablemente, según la pregunta, la persona, el varón que hace la fórmula, la pregunta, dice que su esposa tiene una doctrina diferente. Bueno, aquí hay que mirar a ver qué fue lo que pasó. Acá hay varias cosas, ¿no? Que no sabemos o desconocemos. Si es una pareja que de pronto no eran creyentes, si se metieron pues a convivir o se casaron, digamos, tuvieron sus hijos y de pronto él está empezando ahora a conocer del evangelio a través de las enseñanzas que nosotros damos, y de pronto su esposa pues tenía otra forma de pensar, sí, estaba inclinada hacia otra doctrina. También hay que ver si es que la persona, el caballero, el varón, era creyente, y siendo creyente, no tuvo en cuenta meterse con una mujer que profesaba una doctrina diferente. La palabra es muy clara y lo dice respecto al yugo, ¿sí? En la Biblia nos enseña en 2 Corintios, se nos habla acerca de esto. Y dice allí en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Dice 2 Corintios 6, 14. No estén unidos a un yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la violación de la Torá? ¿Y qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? De pronto hay Biblias que dicen, no estén unidos en un yugo desigual con los incrédulos, pues, ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia? La anarquía. Sí, pero la palabra que aparece allí es anomía, que literalmente significa violación de la ley, violación de la Torá. Es la palabra que aparece allí. O sea, ¿qué compañerismo hay entre una persona que guarda la justicia de Dios y que vive conforme a la ley de Dios, a la Torá de Dios? ¿Y qué compañerismo hay con una persona que no guarda la justicia, ¿sí? Y que simplemente no le importa violar la ley, violar la Torá? Pues todo esto debe empezar desde el momento en el que uno va a elegir una compañera. Sí. En el caso pues de los hombres, elegir una compañera. En el caso de las mujeres, elegir un compañero de vida. Con ese que se van a volver uno. Porque dice la Biblia que los dos se hacen ejad, se hacen unidad. Pero ¿cómo puede haber unidad si se está dividido? Y el Señor lo dijo, un reino dividido no prevalece. Una casa dividida será asolada. Entonces, no puede haber realmente una buena construcción de una casa cuando, para empezar, hay división en la fe. O sea, uno tiene un tipo de fe y otro tiene otro tipo de fe. Y son diferentes, son diametralmente opuestas. Pues eso ya allí es bastante complejo, es bastante difícil que esto se dé, porque se va a empezar a ver estorbo. Y los hijos son los que van a pagar las consecuencias, porque están aprendiendo una cosa allá y otra cosa acá. Entonces, cuando están con el papá, escuchan una cosa, una enseñanza, pero luego la mamá los lleva a la congregación, a la iglesia o a donde asista, no sé.
¿sí? Y allá vas a recibir otro tipo de enseñanza. Entonces ellos van a empezar a entrar en una confusión bastante fuerte, una dicotomía, pero bueno, aquí aprendemos esto, pero acá aprendemos esto otro que es contrario, y al fin, ¿qué hace uno? Y ellos van a empezar a vivir una situación compleja. Entonces, ¿ahí qué toca? Amado, tú eres el varón, tú eres el hombre. Así lo enseña la palabra. Por tanto, nosotros debemos entender que tenemos como varones que tomar nuestra posición. Y como varón, como sacerdote, que me imagino que lo eres, porque pues parto de la base que tú eres un varón sacerdote realmente, que está tratando ahora de vivir la palabra en medio de, pues, de pronto de la situación pues, que está experimentando con su esposa, está tratando de hacerlo allí, pero pues nosotros debemos entender que nuestra casa sí tiene una autoridad, y esa autoridad es el varón, y más aún cuando es un varón temeroso de Dios, más aún cuando es un varón que está viviendo conforme a la palabra. Pues allí, amados hermanos, es bastante complejo, pues allí lo importante es habla con tu esposa, dialoga con ella, pero entiende que tú eres la cabeza, que tú eres el hombre, que tú eres el responsable y que a ti será a quien el Eterno llame en primera instancia a tomar cuenta de tu vida y de tu casa. Y no sé si vas a decirle, no, la mujer que me diste. No, es que ella se llevaba a mis niños para allá, para la otra congregación. Es que ella hacía esto, ella se lo llevaba para reuniones mundanas. Porque si habla de reuniones mundanas, me imagino que son reuniones no muy santas. Pues así dice la lectura, ¿no? Sí, la pregunta, ¿no? De la lectura, pues que nos mandan allí, que se lleva a los niños a reuniones mundanas. Entonces tú tienes la autoridad y decirle, no, esto no lo voy a permitir. Mis hijos van a estar conmigo y van a ser levantados en la fe que les estoy impartiendo, son mi responsabilidad, y cuando se los vaya a llevar para esas reuniones mundanas, no se lo permita. Ya le toca a usted, sí, tomar las riendas, tomar la autoridad. Es complejo, ¿por qué? Porque está con un yugo diferente. Está en un yugo desigual, y eso sí que es bastante complejo. Recordemos lo que dice la palabra en Mateo capítulo 12, versículo 30. En adelante dice, el que no es conmigo, dice el Señor, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu de santidad no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y no hay mayor blasfemia contra el Espíritu. La mayor blasfemia, la palabra blasfemia es ir en contra de la buena fama, de la buena fama. Eso es lo que significa la palabra blasfemia en griego. Blasfemia, griego. Eso es una palabra griega, blasfemia, ¿sí? Viene de blapto y feime, que significa estar en contra de la buena fama. ¿Cuál es la buena fama del Espíritu? Porque el Espíritu da testimonio, dice la palabra. El Espíritu de santidad, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, da testimonio. O sea, el eterno Dios lo ha puesto para dar testimonio. Es que el Espíritu de Dios es lo que el eterno Dios, el Padre, envía para mantener el testimonio. Escuche bien. ¿Y cuál es el testimonio que da? ¿Qué dice la Biblia? Que el Espíritu, ¿qué hace en cada uno de nosotros? Escribe la Torá. Por eso el Señor había prometido, se había profetizado, y dice, les daré un corazón de carne y quitaré de ustedes el corazón de piedra. Y les daré un nuevo espíritu. Les daré el espíritu nuevo, por medio del cual escribiré en ustedes, en sus corazones y en sus mentes, escribiré mis leyes y mis estatutos. O sea, la función del Espíritu
es escribir, grabar en nuestros corazones la palabra. Por eso el Señor dice, el que no es conmigo es contra mí. Contra mí es. ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu? Le estamos quitando la buena fama al Espíritu. O sea, el Espíritu da un testimonio. Blasfemia, blasfemia en griego. Blasfemia, que significa contra la fama, ir en contra de la fama, del buen nombre, de la buena fama. Entonces, el prestigio, la fama es el prestigio. El prestigio del Espíritu de Dios es que escribe en cada uno de nosotros la Torá. El prestigio del Espíritu de Dios dice que cuando el Espíritu es dado, eso lo dice nuestro Señor Yeshua, ¿sí? Lo primero que hace el Espíritu, dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, dice que cuando venga el Espíritu, convencerá de pecado. ¿Qué es lo primero que hace el Espíritu cuando entra en la vida de una persona? Convencerla de que es pecador. La gente está convencida que es buena. La gente dice, no, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no le hago daño a nadie, pregúntele a mi vecino y verá. Él va a decir que yo soy buen vecino. Pregúntele a mi mamá, va a decir que yo me porto bien. Pregúntele a mis compañeros de trabajo, yo soy buena persona. No. Lo primero que hace el Espíritu precisamente es venir a decir, usted es pecador. Ha pecado en esto, y empieza a revelarnos nuestro pecado. ¿Qué es el pecado? Violación de la ley, violación de la Torá de Dios, de la ley de Dios. Eso es el pecado. El pecado se define como violación de la ley. Eso es el pecado. Cuando le pregunten a usted qué es pecado, Primera de Juan. En Primera de Juan está allí. El pecado es ¿qué? Violación de la ley. Violación de la ley. Entonces usted entiende eso. Como el pecado es violación de la ley, lo primero que hace el Espíritu es convencer. Entonces cuando una persona dice que tiene el Espíritu de Dios, pero sigue violando la ley, ¿está qué? Blasfemando del Espíritu. Porque la persona está diciendo, yo tengo el Espíritu de Dios, pero al mismo tiempo con sus actos sigue violando los mandamientos de Dios o alguno de los mandamientos de Dios, porque no es que los tenga que violar todos, con uno solo es suficiente, Entonces, eso es blasfemia, porque la persona dice que tiene el Espíritu, pero sigue siendo violador de la ley. Está violando la ley. La Biblia dice que el Espíritu que Dios pone es para escribir en cada uno de nosotros, en nuestras mentes y en nuestros corazones, escribir la ley, las leyes, los estatutos de Dios, y resulta que no. Entonces eso es blasfemia. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que tenemos el Espíritu de Dios, pero somos contrarios a Él. Y si no hay un verdadero y genuino arrepentimiento y nos quedamos diciendo que tenemos el Espíritu de Dios, pero realmente no lo tenemos porque no se evidencia, ya que estamos quebrantando la ley, estamos violando la ley, entonces eso no va a ser perdonado. Así la persona diga que tiene el Espíritu de Dios, eso no va a ser perdonado. Entonces nos convertimos en enemigos de Dios. Y por eso el Señor dice, el que no es conmigo es contra mí. Entonces tú, él estaba tratando de tú, ¿sí? A él, ¿cierto? Sí. Sí, entonces tú que me escuchas. Sí, yo casi no trato a la gente de tú, por lo general de usted. Sí, yo trato por lo general siempre de decirle usted. Entonces, pero como le he estado diciendo tú, entonces tú que escribiste, ¿sí? Pues quiero decirte, amigo mío, que tienes que tomar tu rol en serio. ¿Ya estás recibiendo la palabra? ¿Eres consciente de la palabra? Pues nosotros somos responsables de la palabra que recibimos. Cada uno de nosotros somos responsables de esa palabra, de la palabra que hemos recibido. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Cómo la vamos a administrar? ¿O solamente vamos a ser oidores y nada de hacedores? No, la palabra se oye para ser puesta en práctica. Entonces tú debes tomar allí en tu casa el ejercicio
del verdadero varón, del varón de Dios, del sacerdote, de aquel que es la cabeza, de esa cabeza que está sujeta también al Mashiach. Porque dice que la cabeza, que es el hombre, está sujeto al Mashiach, a Yeshua. Entonces te sujetas y hablas con tu esposa con autoridad. A mis hijos no los vas a llevar más allá. Ellos están recibiendo la doctrina que yo como padre responsablemente les estoy enseñando, les estoy llevando. Y debes tener la responsabilidad de darles esa doctrina. Y que se los va a llevar a una reunión en donde sabes que tus hijos se van a impurificar, se van a contaminar. Ya estamos de por sí en un mundo bien contaminado, amados hermanos. Un mundo que a lo bueno llama malo, a lo malo llama bueno. Un mundo que no quiere vivir conforme a la palabra de Dios. Y como padres vamos a permitir entonces que nuestros hijos estén en ese tipo de actividades y reuniones que lo único que hacen es que van a manchar sus corazones, los van a llenar de inmundicia. Entonces yo no puedo permitir como padre eso. Yo no sé si tú serías capaz de ver a tus hijos que van hacia un abismo y los estás viendo y sabes que van hacia un abismo y tienes la oportunidad de hacer algo para que ellos no vayan a rodarse por ese abismo donde perderán su vida y simplemente te quedas cruzado de brazos viendo cómo tus hijos se van hacia un abismo. Yo no creo que tú fueras esa clase de padre. Me imagino que saldrías corriendo por ellos, les gritarías, no más, paren allí, y te abalanzarías sobre ellos a cogerlos para evitar que caigan al acantilado, al abismo y pierdan su vida. Eso es lo que hay que entender. Este tipo de preguntas nos hace a nosotros reflexionar y sobre que cuando las parejas están apenas empezando, porque a veces nos centramos mucho en el yugo desigual, el que está afuera, ¿no? Porque, obvio, pastora, ¿cómo me voy yo a unir a una persona que no es creyente? Pero dentro de los mismos creyentes, hay personas que no están, hay hermanos que todavía no están viviendo conforme a la palabra y eso se ve en el fruto. Entonces, si tú tienes una relación con una persona que dice ser creyente, pero que tú la evalúas, ¿y por qué tienes que evaluarla? Pues porque con esa persona te vas a hacer ejad, vas a ser una sola carne y con esa persona vas a tener hijos y vas a empezar a educar. Entonces tú tienes que empezar a pensar, ¿realmente esa persona a mí me conviene? ¿Me suma a mi vida espiritual? Cuando yo tenga hijos, esa persona me va a mí inclusive a exigir que los lleve al conocimiento de la palabra, me va a exigir que yo sea el sacerdote o me va a exigir que yo sea la madre espiritual de mis hijos realmente y que esté dentro del rol. Todas ese tipo de cosas nosotros nos tenemos que empezar a preguntar cuando hay una relación o cuando tenemos un interés en otra persona. Y sí, tiene que hacerse dentro de la iglesia, porque hay personas dentro de la iglesia que dicen ser creyentes, pero que no les gusta sino una parte de la palabra. La otra no están dispuestas a cumplirla, no les parece, creen que la palabra miente, aunque el Señor dice que la palabra es verdad, pero cuando uno no la asume, no la abraza y no la vive, entonces está diciendo, tu palabra es mentira en esta parte, yo no la voy a vivir y cuando yo me case, la voy a vivir a mi manera, como me han enseñado, como me han educado mis padres, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que empezar a pensar desde ahora, ¿realmente esa es la persona que a mí me suma espiritualmente y yo le voy a sumar a esa persona? Y si no es así, entonces pues realmente deben separarse. ¿Por qué? Porque cuando ya se casan, entonces llegan este tipo de preguntas como, ¿qué hago con mis hijos? Que son aquí los damnificados, los grandes damnificados, porque son los que van a estar en la mitad de dos personas que no tienen ningún tipo de interés realmente por vivir conforme a la palabra, porque si no, cada uno ya estaría ubicado en el rol.
y los niños van a ser los perjudicados. O sea, esas almas se van a perder. Entonces, de ahí la importancia de no unirse en yugo desigual. Sí. Entonces, aquí venimos a un texto bastante fuerte, que es 1 Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice 1 Corintios 7, 10 en adelante, dice: a los que están casados, es decir, a los que están en matrimonio. Y cuando se habla de los casados, son aquellos que verdaderamente están dentro del matrimonio bíblico. El matrimonio establecido por el eterno Dios. El matrimonio que fue dado entre dos personas temerosas del eterno Dios. Mire lo que estoy diciendo. Eso es el matrimonio. Hoy usted podrá ver muchos matrimonios en el mundo. De hecho, la gente se casa y usted los ve que se casan, pero no saben ni siquiera qué es el matrimonio. Escucharon del matrimonio, pero no saben qué es el matrimonio. No saben las exigencias de lo que es el matrimonio. No entienden qué significa estar casados. No entienden qué significa unirse en matrimonio delante de Dios y por qué la Biblia habla de que el matrimonio es un estado de honra. No lo entienden, simplemente lo hacen por hacerlo. Piensan que con colocarse un vestido blanco e ir a una ceremonia, ya quedaron casados y hay un matrimonio. No, eso no es un matrimonio, eso es una unión que hicieron allí dos personas, se están uniendo. Pero no podemos catalogar eso como matrimonio. Nosotros no podemos llamar a cualquier unión matrimonio. No. El matrimonio debe entenderse desde la perspectiva bíblica. Porque el matrimonio no fue establecido ni fue inventado por ninguna organización, por ninguna entidad, por ningún hombre, sino que fue establecido por el eterno Dios. A lo que nosotros llamamos matrimonio es a aquello que Él estableció, que el Creador, el eterno Dios, el Dios de las Escrituras, el Dios de la Biblia, estableció. Eso es un matrimonio. Entonces, cuando llegan dos parejas que están viviendo conforme a la voluntad del Dios de Israel, conforme a la voluntad de aquel Dios que es el Creador de los cielos y la tierra, del Dios de las Sagradas Escrituras, cuando llegan dos personas, dos parejas, una pareja de varón y de mujer, en el entendimiento de verdadero de quién es el eterno Dios y cuál es su palabra y cuál es la demanda, y llegan ellos y se unen, allí hay un matrimonio. Entonces, respecto a esto, el apóstol Pablo dice que los que están casados, es decir, en matrimonio, digo yo, ordeno, no yo, sino el Señor. O sea, no es una orden mía, mío, esto es del Señor. Que la mujer no se separe del marido. No, o sea, no se separen. Y si se llegan a separar, que permanezcan sin casarse, o se reconcilie con el marido y el marido que no abandone a la mujer. Eso es en cuanto a un matrimonio establecido entre un hombre y una mujer temerosos del eterno Dios, que conocían verdaderamente la palabra, que verdaderamente entendían el compromiso del matrimonio, que entendían que el matrimonio era un estado de santidad y que cuando se casaron entendían que iban a una condición de santificación para el eterno Dios. Eso es un matrimonio. Allí hay un matrimonio. Ahí sí podemos decir que hay un matrimonio. Usted podrá verlos en una catedral, vestidos de novios y oficiándose allí una liturgia y todo eso. Pero si la pareja no son temerosos de Dios, no son conocedores de Dios, de su palabra, y están dispuestos a ayudarse mutuamente para seguir en la voluntad de Dios y en la santificación, allí no hay matrimonio, no lo hay. Lo siento, pero no lo hay. Hubo una imitación, pero el hecho que sea imitación no significa que eso lo convalide.
Cuando alguien hace una imitación de un calzado famoso o de una ropa famosa, ¿sí? Sale un calzado famoso y hacen imitaciones y hasta le ponen hasta el mismo nombre. Pero hay ciertos detalles que demuestran que es una falsificación. Y el hecho que tenga el nombre y sea muy parecido, no por eso lo hace un calzado real. Es una simple y llana imitación. Y eso no se trata del matrimonio, de hacer una imitación. Eso es un matrimonio. Y por eso mire lo que sigue diciendo. Versículo 12. Y a los demás. ¿Quiénes son los demás? Pues los que están en una unión. Uh-huh. En una unión. Que hicieron tal vez una imitación de matrimonio. ¿Sí? Entonces hicieron una imitación de matrimonio. Allí. Ya sea por una iglesia, o por un juzgado, por una notaría, o que se fueron a vivir solos, o sea, en unión libre. A esos, los demás. Y a los demás. Los primeros eran los del matrimonio, en donde está hablando de un hombre y una mujer. Y dice, no, mire, ustedes no tienen por qué separarse. Y más bien ustedes tienen que buscar reconciliarse y no se pueden abandonar el uno al otro. Tienen que esforzarse. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de dos verdaderos creyentes que entienden y saben perfectamente cuál es el concepto del matrimonio y se supone que ambos están comprometidos con Dios y con la Torá, con la palabra de Dios. Ambos. Uh-huh. Ambos estaban comprometidos en ese momento y deben seguir comprometidos con el Señor. No con la pareja, con el Señor. Versículo 12. Y a los demás, es decir, los que están allí en unión, porque vive ahí con su pareja, sea bajo un matrimonio de imitación o lo que sea, a los demás, digo yo, ya dice él, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer incrédula, entonces mire que en el matrimonio verdadero, ojo, en el matrimonio verdadero no puede haber ni marido incrédulo ni mujer incrédula. En el matrimonio verdadero. O sea, en lo que es un matrimonio, lo que la Biblia llama matrimonio, lo que Dios estableció como matrimonio, lo que Dios llama honra, honroso sea en todos el matrimonio. No puede haber uno de los dos que sea incrédulo. Porque entonces ya no es un matrimonio. Ya no lo es. Sí, se metieron a convivir. Conviven. Tienen una vida marital o tienen una vida de pareja, llamémoslo así, no marital. Porque pues marital tiene que ver con matrimonio. Una vida de pareja. La tienen. Y claro, y no solamente en ese tiempo, en el tiempo del apóstol Pablo también. Tenían ahí la vida de pareja. Ok, tenían su vida de pareja. Y mira lo que dice. Y si a los demás, esos que tienen vida de pareja, sea que se casaron por alguna iglesia, pero sin tener ningún conocimiento y compromiso total con Dios y su Torá, con su palabra, o por un juzgado, por una notaría, o simplemente fueron a vivir juntos, esos son los demás. Digo yo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer incrédula, porque puede ser que uno de los dos se convirtió. Entonces, pero tiene uno que le queda siendo incrédulo. Tal vez los dos eran incrédulos. Sí, y se metió. ¿Sí? O de pronto, ¿qué es lo más triste? Que siendo un conocedor de la palabra, se case con un incrédulo. Le dio por meterse con una incrédula. No. Allí no hay matrimonio. Ojo con eso. Le pueden hacer ceremonia y lo que sea. No hay matrimonio. No lo hay. No hay matrimonio. Le pueden hacer toda la ceremonia. No hay matrimonio. Porque uno de los dos es incrédulo. No puede haber. O sea, el matrimonio es entre dos creyentes. Creyentes, claro. Pero creyentes reales y verdaderos. Tremendo. Creyentes comprometidos con el eterno Dios. Porque recuerden que el matrimonio es una unión de dos creyentes que unen sus fuerzas espirituales para avanzar en la santidad de Dios. Claro. Es decir, el matrimonio lo que hace es avanzarlo a uno en la santidad. Sí. Entonces dice acá,
Y los demás digo yo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer incrédula, o sea, es un creyente y una incrédula, y ella está dispuesta a vivir con él, o sea, a seguir, a convivir con él, pues no la abandone. Pues ya está con ella, ya se metió con ella, ya está ahí con ella, o sea, no la abandone. Y si alguna mujer tiene marido incrédulo, ahorita es el caso al contrario, ¿no? Es la mujer, ¿sí? Que es creyente, pero con un marido, ¿qué? Incrédulo, una pareja incrédula. Pero él está dispuesto a vivir con ella, pues no abandone al marido. Porque el marido incrédulo puede ser santificado por la mujer. Y la mujer puede ser santificada por el hermano. Pues de otra manera sus hijos, aquí hay una cosa, es que ya tienen ¿qué? Hijos. Sus hijos pues serían inmundos, impuros. Mientras que ahora son santos. Entonces mire que tienen que andar. Entonces el que nos mandó esta pregunta, pues hermano, me vaya a malinterpretar, por favor. Le pido que no me vaya a malinterpretar, pero usted está dentro de este rango. O sea, usted no tiene matrimonio. Usted no está casado. Usted es de los que dice el versículo 12, el apóstol Pablo lo llama los demás. Y le digo esto pues para que usted entienda en qué posición se encuentra. Y como pastor yo tengo que ser responsable de mostrarle, yo no le puedo decir, si usted está casado. Sí, para que empiece a trabajar en eso. Sí, para que usted trabaje como debe ser en las cosas. Entonces usted está en el de los demás, en el de y a los demás, en el de usted es un hermano en la fe que tiene una mujer que es incrédula. ¿Listo? Y entonces dice acá, sus hijos. Entonces usted debe entender que a pesar de ser usted creyente y su mujer incrédula, sus hijos tienen la oportunidad de ser puros. Pero eso dependerá de usted. Porque si usted permite que su mujer... La fuerza del creyente. Sí. Eso es. La fuerza del creyente. Sí. Dependerá del creyente. Y no puede ser que el incrédulo sea más fuerte que el creyente. Sea hombre o sea mujer. En este caso, pues, el que nos mandó la pregunta es un hombre que tiene mujer incrédula. Pero tienen hijos. Por eso quería llegar a esto. Tienen hijos. Entonces, usted... Ya le estoy diciendo usted, bueno. Usted es el responsable que sus hijos no sean inmundos. Le toca luchar. Se metió con una mujer incrédula. Ya le toca asumir. Nosotros tenemos que asumir nuestras decisiones. Nuestras decisiones siempre traerán consecuencias. Le toca, porque usted ya tiene hijos. Y esa mujer se quiere llevar a sus hijos a reuniones inmundas, mundanas, a enseñanzas que no son. Sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces, dependerá de usted que sus hijos no sean inmundos, sino que sean santos. ¿Ok? Entonces usted no se puede quedar como que, es que como mi mujer es incrédula y ella se lleva a los niños, entonces no, mis niños no han podido entender. No, obviamente eso dependerá de usted. La palabra dice que sus hijos son santos, pero dependerá de usted. Versículo 15, mire lo que dice. Pero si el incrédulo se separa, que se separe. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz los ha llamado Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Dice que si el incrédulo se separe, pues no está llamado el hermano o la hermana a servidumbre. ¿Qué pasa aquí? Cuando se dan ese tipo de cosas, empieza a haber obviamente una rivalidad, lamentablemente. Ese es el error de no meterse o asociarse con un yugo en una unidad que sea igual. Es el problema. Porque el uno está hablando para un lado y el otro está hablando para el otro lado. Si son dos verdaderos creyentes temerosos de Dios,
se unen, eso es un matrimonio. Ahí está la bendición del Señor, que van a tener ciertas dificultades, problemas que van a experimentar. Claro, lo van a experimentar, pero en el Señor van a poder salir avantes, claro, porque tienen al Señor, porque han aprendido a confiar en Él y confían plenamente en su palabra. Pero acá hay una diferencia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si la pareja empieza a ser un estorbo, la pareja empieza a ser una traba, incluso hasta un tropiezo, sí, claro, pues aquí en este caso, como no es un matrimonio, ojo, aclaro, no es un matrimonio, no lo es. Parejas que están en yugo desigual no son matrimonio. No están casados. Ay, pero yo estuve en un altar y a mí me casó el curita. No están casados. Pero es que me hicieron me hicieron la ceremonia. Sí, tal vez ante los hombres sí está casada, pero ante Dios no, porque no es el matrimonio que Dios estableció. No están casados. Por eso el apóstol Pablo llama a eso a los demás, ¿sí? Los demás, el resto. Entonces, como no están casados, a pesar de tener hijos, pero tienen hijos, sí, pero no están casados, no tienen un matrimonio, y la pareja, ya sea el hombre o la mujer, incrédula, pues son estorbo. Son, claro, un impedimento. Hay un impedimento allí, ¿sí? Hay una situación allí, pues que, pues la verdad de allí es bastante compleja, ¿sí? Entonces, la realidad es que lo mejor es que se separen. Porque es que con la actitud ya le están demostrando que están separados. Alando a sus hijos para un lado. Yo no le estoy diciendo que haga esto. Porque no es que ahorita usted vaya a salir, vea, el pastor acabo de escuchar la enseñanza y me dijo que me separará. No. Eso es una decisión suya. A luchar también. O sea, lo ideal sería pues que no lo hiciera, sus hijos están allí, sino que es que va a tener siempre la lucha. ¿Cuál va a ser la esperanza suya, hermano? Que algún día esa resistencia suya, ese aguante suyo, santifique a su mujer. Entonces, pues yo le diría en este Paciencia. caso, pues resista. Uy, sí. Dios. Yo le diría, resista. Yo le diría, aguante. Ya se metió en ese paseo. Ya se metió, como decimos aquí en Colombia, espero que eso no sea nada raro en otro país, en esa vaca loca. La vaca loca es donde esas vacas, esas que lo tumban a uno. Pues ya se metió allí, hermano, pues le toca asumir. Y por eso el apóstol Pablo, pues, no es que él esté feliz en que todo el mundo esté separando, no, porque esa no es la solución en realidad. No, claro que no. ¿Sí? Esa es, digamos, la última, lo último, pues, que uno toma ya cuando hay una situación ya que no se puede resolver. Entonces, dice aquí, por eso, si una mujer dice, y a los demás digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente, ella consciente en vivir con él, no la abandone. O sea, está bien. O sea, ese consciente en vivir es que la mujer, o viceversa, ¿no? Que el hombre incrédulo, pues no le van a hacer estorbo. No se van a meter, no van a empezar a hacer una rivalidad, un estorbo. Porque es que si a la persona, al creyente, sea la mujer o al varón, su pareja le empieza a hacer un estorbo y un estorbo y un estorbo para su salvación, para el desarrollo espiritual. Claro, uy, amados hermanos, ahí sí es preferible por amor a la salvación y por de verdad y todo eso, sí, separarse. Claro. Sí, ahí porque sí, ahí dejar. Es que es bien complejo. Claro, porque es que si esa rivalidad, si esa situación, pues obviamente eso trae discusiones, peleas, pero es que los niños los quiero llevar, pero es que esto, pero no, y acá, entonces van a estar en una continua discusión. Inclusive dentro del ejercicio eclesiástico, uno ve las parejas, uno sabe que parejas están unidas realmente en el mismo espíritu, en la palabra.
Entonces uno dice, no, pues la esposa ni siquiera lleva a los niños, no se motiva a llevarlos a la congregación o de conectarlos a sus clases, el hombre siempre está solo, o viceversa. No, ella siempre está sola, es la que empuja esta relación, es la que trata de llevar a los niños. Y eso le hace más daño a los niños que realmente que tomaran una decisión radical y que realmente el creyente se hiciera responsable de la vida espiritual de sus hijos. Porque es que aquí está en juego no solamente la salvación de una persona, es que no solamente la del adulto, sino que estamos hablando de la salvación de los niños. Sí, por eso pues ahí el texto nos habla de esa parte. El versículo 12 dice, y a los demás digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no la abandone. O sea, ese consentir es porque el incrédulo le dice, bueno, está bien, yo voy a respetar tu fe, no me voy a meter contigo y pues voy a hacer todo lo posible pues para que tú puedas vivir tu fe. Pero eso es muy delicado. Pero por eso. ¿Por qué? Porque hay muchos que engañan. Inclusive hay mucho creyente que hasta le pega a la esposa. Eso. Entonces, sí, así es sencillo. Entonces, ¿cómo vas a convivir con un hombre que es así? O hace otro tipo de cosas, o viceversa. No, pero mujeres es que también. El que está diciendo eso es porque lo está demostrando. Ah, bueno, ya porque lo esté demostrando. O sea, ya están conviviendo, ¿no? Ya. No es que son novios, no, estamos hablando de convivir. Y tienen hijos. Claro, sí, y tienen los niños. Tienen hijos. Porque eso se resolvería mucho más fácil si no hubiera hijos. Sí, es que ahí donde porque es que estamos hablando de algo que no es matrimonio, ojo. Yo no sé si usted sabía el concepto de matrimonio. Es que son dos. Acá hay dos grupos. Los que sí son matrimonio, están casados, y los demás. Mire que el apóstol Pablo dice, los demás. Sí. Usted está, Qué hermano, tremendo. en los demás. Qué tremendo. Sí, usted está en los demás. Entonces, pero tiene hijos. Entonces, pues, como hay hijos de por medio, pues, por eso el apóstol Pablo decía, no, pues, no lo abandone, porque, pues, no les estorbo. Entonces, como no les estorbo, que no les sea estorbo. Eso, para que tiene que evaluar que no les sea estorbo. Para que desarrolle su vida espiritual. Para que desarrolle la vida espiritual de sus hijos. Pero si esa pareja le está haciendo estorbo a usted y a sus hijos. No se puede. Bueno. Muy duro. Bastante complejo allí, amado hermano. Yo le he tocado tomar una decisión. Sí, o sea, obviamente yo no soy yo el que le voy a decir a usted qué decisión toma. Eso la tiene que tomar la persona. Por eso de casarse y de entrar en matrimonio es algo muy delicado y uno tiene que evaluar muy bien eso, amados hermanos. Muy bien. Eso no es que meterse por meterse. Y por eso dice acá, porque el marido incrédulo, ¿sí? Santifica a la mujer, es santificado, perdón, en la mujer y la mujer incrédula en el varón, en el varón. Entonces, ¿cuál es su esperanza? Que su fe la santifique a ella. Claro, y su fe siendo radical. Exactamente. No vendiendo sus principios, viviendo conforme a la palabra. Porque no la va a poder santificar donde usted le ceda a ella. Porque es que hay muchos que son, o tanto hombres como mujeres, y uno ve en consejería, no, pues, como ella lo diga, no, pues, como él lo diga. Y están bien torcidos. Y entonces ahí la vamos llevando. No, así no es. Si va a luchar, luche como es, radical, firme. Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer así. Eso en últimas es misericordia para esa mujer incrédula o ese hombre incrédulo o ese mal creyente, porque hay mujeres y hombres que se han casado con malas creyentes, que realmente no son creyentes, que se han camuflado de hijas de Dios o de hijos de Dios. También hay que tomar decisiones allí. Así es. Porque es un estorbo, es un tropiezo. Y mire lo que dice el versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Mire que no dice divórciese. ¿Por qué no se habla de divorcio? Porque no es un matrimonio. Porque no es un matrimonio. No es un matrimonio. Y por eso la palabra dice, lo que dice uno, no lo separe el hombre. Es que la separación se produce con las actitudes. Entonces, la separación se produce con actitudes. Entonces, por ejemplo, una esposa o una mujer, ¿sí? Que no se somete a su esposo que es creyente, que se lleva a sus hijos para
fiestas mundanas y todo eso, esas actitudes están dañando y están rompiendo la relación, la están separando. El hombre es el que separa. Por eso dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Es decir, el hombre sí puede llegar a separar. El hombre sí lo separa cuando, por ejemplo, cuando el hombre adultera, está separando. Ya está rompiendo. Cuando deja de cumplir sus deberes, está rompiendo. Cuando deja de cumplir sus deberes como debe ser, de acuerdo a lo que está establecido. Exacto, para cada uno. Cuando hay rompiendo. Maltrato físico, emocional, maltrato psicológico, todo eso. Entonces dice acá, pero si el incrédulo se separa, sepárese. O sea, si el incrédulo se separa, ¿cómo se separa el incrédulo? Mire que no está hablando de divorcio, una separación. El incrédulo se separa simplemente con sus actitudes, con sus acciones que son contrarias a la voluntad de Dios. A ella ya le está demostrando. Entonces, si él hace eso, si se separa, o sea, toma una actitud que es contraria a Dios, con eso está diciendo, me quiero separar. Entonces, ¿qué le dice el apóstol? Entonces, sepárese. Si el incrédulo se quiere separar porque sus actitudes lo están llevando a separarse, entonces sepárese de ese incrédulo. Claro. Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujetos a servidumbre, volverse esclavos del pecado juntamente con esa otra persona. Porque esa otra persona está pensando en el pecado, en las cosas solamente de la carne. No les importan los hijos. No le importa absolutamente nada de lo espiritual. Entonces, pues, eso significaría que usted se encuentra bajo una servidumbre, bajo una esclavitud. Y a eso no nos llamó el Señor, dice la palabra. Entonces dice, no, mejor que se separe. Porque ¿cómo va a estar ahí con una persona que lo va a estar sometiendo, ya sea el hombre o la mujer, al pecado? Versículo 16. Mire lo que dice. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer? Obviamente, él siempre, el apóstol, siempre uno debe guardar la esperanza. Claro. Si quizás, tal vez, mire, por eso le da con incertidumbre. Tal vez, no está asegurando eso. Ojo, él no está asegurando que así sea. Eso de que el hombre creyente santifica a la mujer incrédula y la mujer creyente santifica al hombre incrédulo es una posibilidad. No es que sea algo, una remota posibilidad. No, yo santifico, no. Porque mire lo que dice, porque, ¿qué sabes tú, oh mujer? Tal vez harás que tu marido se salve. ¿O qué sabes tú, oh marido? Tal vez harás que tu mujer se salve. Pero es un tal vez. No estás dando esto como una doctrina de que la mujer creyente va a santificar al varón y por eso automáticamente se va a salvar, y que el hombre creyente santifica a la mujer incrédula y por eso automáticamente se va a salvar, ¿no? Tal vez. Entonces uno guarda esperanza. Pero si se separa, o sea, si el incrédulo decide separarse, es decir, mostrar actitudes que van a ir rompiendo la relación porque no quiere aceptar nada. A mí no me hable de su Dios, a mí no me hable de su Biblia, a mí no me hable de su palabra, yo tengo mi vida y todo eso, pues está rompiendo, está separando. Entonces, ¿qué dice él? Sepárese. ¿Por qué? Porque pues se metió a una relación tóxica. Sí, ahorita ya. Sí. A una relación nociva, una relación que no era de Dios. Si usted le pregunta al Señor, ¿consideras que esta relación era buena? No, para nada. Él no la aprobó, no lo hubiera aprobado. ¿Cuál es la relación que Dios aprueba? La de un hombre y una mujer, en donde ambos son temerosos de Él, en donde ambos son justos y viven conforme a la palabra, a la Torá de Dios, y unen sus fuerzas, no solamente físicas, sino espirituales, para avanzar mucho más en lo espiritual, no para retroceder, para avanzar en lo espiritual. Allí, solo en ese caso, hay verdaderamente un matrimonio, hay de verdad una pareja casada. De resto, los demás. Entonces, amado hermano, los que luchan. pues
Eso es lo que yo le puedo decir. Yo no le puedo a usted decir qué decisión tomar. No. A la luz de la palabra le muestro. Órele al Señor. Luche. Mire a ver hasta dónde realmente tome su puesto en la casa y mire a ver si esa mujer está dispuesta a asumir que usted sea el sacerdote, la cabeza, que usted sea la autoridad de su casa. Y si esa mujer dice, no, a mí no me va a mangonear, a mí no me va a mandar, usted no me va a decir, pues a ella le está mostrando. Ya es una decisión suya. ¿Sí? Bueno. Qué duro. Esto es duro. No es ni una decisión suya. Sí. Ya tomaron la decisión por usted. Sí, claro, ya tomaron. Yo siempre lo veo al contrario. O sea, cuando digo esto no es que la persona tome la decisión, no, ya la tomaron por ella. Le están demostrando, no te quiero, no me gusta tu Dios no será mi Dios, tu pueblo no será mi pueblo. Entonces, ya lo manejamos a la inversa y es la forma que debemos hablar, porque a veces eso trae amarrada un poquito ahí la culpa, la señora culpa se asoma y dice, sí, ve, usted la dejó. No, a usted lo dejaron. No, es que usted abandonó. No, a usted la abandonaron. Hay que saber hablar, porque el que abandona a mi Señor, el que no quiere nada con Dios, el que no quiere los mandamientos, los estatutos, los decretos, no quiere eso, pues tampoco puede estar conmigo. Entonces tomó él o ella esa decisión y yo simplemente pues tengo que asumirlo porque fue una decisión que tomé inicialmente, porque me equivoqué y bueno, uno se equivoca en esta vida, o uno cree casarse con un hijo de Dios, pero resulta que ese hijo de Dios no cumple con la palabra, porque no sostiene la casa, porque no es el sacerdote de la casa, porque es esa mujer la que tiene que estar al frente de ellos en la crianza, en la parte económica, en el sustento. Entonces empieza a hacer evaluación, mujer, empieza a hacer evaluación, y lo mismo el hombre, porque aquí se habla de un hombre, haga toda esa evaluación. Entonces, si realmente usted no está llamada a esclavitud, eso es lo más bonito de este pasaje, que no estamos llamados a esclavitud. Sí. Entonces, tomaron la decisión realmente. Y obviamente, de acuerdo al caso que nos habla la persona, pues a la mamá hacer todas estas cosas con los hijos, pues sus hijos se van a levantar en esa dicotomía, esa dualidad, no van a tener el temor de Dios y no le van a honrar. Y no van a tomar y el día de mañana, correcta, cuando ya sean más grandes y todo, ¿cómo van a honrar? ¿Cómo le van a honrar a usted? Cuando ellos vivieron esa situación, ni siquiera vieron nunca una verdadera posición de un sacerdote de Dios allí, claro, de un verdadero hijo de Dios, de una cabeza de hogar verdadera. Entonces ellos no van a poder aprender la honra. Entonces el día de mañana va a ser muy difícil que lo honren. Claro. Va a ser muy difícil. Hablando pues de la honra que estamos hablando, pues de la honra. Y no van a honrar a Dios. De los hijos. Claro. Y no van a honrarlo ni a usted, ni van a honrar al eterno Dios. Entonces, esa es la cuestión, esa es la situación, ¿sí?, que nosotros debemos comprender. Yo creo que la sorpresa de hoy para muchos es saber que la gran mayoría de los que dicen estar casados o estar en matrimonio realmente no lo están, son los demás. Porque un verdadero matrimonio está compuesto por una pareja, varón y mujer, que están completamente comprometidos con el eterno Dios, con su palabra en obediencia. De hecho, por eso el matrimonio es un estado de santificación, es un estado de santidad. Pues debe ser parecido a Yeshua en la iglesia. Hay gente tan ridícula, y voy terminando con esto. Yo he visto, uno ve cosas por las redes sociales, ¿no? Mucho. Y pasan eso como cosas divertidas. Pero uno lo ve y en lo espiritual entiende que son personas que no tienen ningún sentido del matrimonio, no conocen nada. Uno ve, por ejemplo, estaba viendo un video en donde que los mejores amigos, ¿no?, se van a casar. Entonces él está allí preparado y todo eso. Y el mejor amigo de ese que se va a casar se disfraza de novia. Y llega al altar y él está allí así, ellos están allí. Y le toca y voltea a mirarlo y mira, es al amigo disfrazado de novia. Y todo el mundo se ríe y todo eso. Y eso puede parecer un momento muy chistoso y es el mejor amigo y todo eso. ¿Sabe? Esto demuestra que no entienden nada de lo que es el matrimonio. Porque el matrimonio es un estado completo de santidad. En el matrimonio, en ese momento no debe haber nada de burlas, de bromas. No, las bromas déjenlas para otro momento, para otra cosa.
Otra cosa, el matrimonio, ¿no? El matrimonio es un estado de completa santidad, de temor y total reverencia. Y allí se da cuenta uno en esas acciones, sí, que los mejores amigos entonces van vestidos de novia y entonces ellos se aterran así y todo esto y la gente se ríe y todo eso y yo no entiendo cómo no sé, sacerdote, pastor, lo que se llame, permite una cosa de esa. A mí me dicen, ay pastor, usted me permite, ¿qué es que vamos a hacer eso? ¿Yo qué? No, inmediatamente llamaría a los novios y les diría, venga, ustedes sí saben lo que van a hacer. Si saben que es un estado de honor, de honra, de santidad, lo que significa el matrimonio no es un juego, como acá no es para chistecito ni nada de eso. Así como hay un juez, un juez, que hay una pareja que se va allí a unir en unidad y todo eso. Y me gustó, porque a pesar de que era un juez y a pesar de que era una unión civil, por lo menos esa persona sí tiene un concepto, por lo menos muy responsable de qué es el matrimonio serio. O la unión. Llega allí la pareja, le pregunta el juez a la mujer, ¿no? Que si está segura de irse a casar y ella le dice como que, no sé, pero como chistosa, no sé, como dejen pensarlo, no sé y todo eso. No sé. Y después obviamente ella se ríe y todo el mundo se ríe y dice, sí, claro que sí, que si lo acepta. Sí, acepta. Y ella dice, ay, no sé si lo acepto, ¿no? Y el juez le dice, no, bueno. Está bien, se cancela esto en este momento. Cuando esté segura. Y cuando esté segura que se quiere casar, vuelven y toman una cita. Y ella, no, sí, era una broma. No, le dice el juez, esto no es para venir a bromear. Me gustó mucho. Uy, sí. Me gustó mucho esa actitud de ese hombre. Creo yo que él debe tener algo del temor de Dios. Sí, porque debe entender algo de lo que significa una unión. Entonces, por lo menos trata de hacer algo allí. Pero eso es el verdadero matrimonio, así. Entonces, hay muchas parejas que tuvieron liturgia, que tuvieron ceremonia, que un vestido blanco, hicieron todo. Entonces, no es un matrimonio. Porque no están casados dos que temen al eterno Dios y que viven conforme a su palabra, a su Torah. ¿Ok? Sí. Bueno.